Hola, bienvenidos a este video tutorial con el que se pretende mostrar cómo realizar el cableado de un automatismo a partir de su esquema eléctrico. Ya sabemos que los esquemas eléctricos deben realizarse siguiendo unas normas de representación y utilizando simbología normalizada. Esto es muy útil porque nos ayuda a identificar los diferentes elementos y componentes que forman parte del automatismo, así como realizar un cableado correcto, sencillo e intuitivo. En la parte izquierda de la pantalla se muestra el esquema eléctrico, tanto de fuerza como de mando, correspondiente al automatismo de arranque directo de un motor eléctrico trifásico. Ahora, en la parte de la derecha, se muestra el cuadro eléctrico real, con los componentes que aparecen en el esquema de la izquierda, cuyo cableado vamos a realizar en este video tutorial. Un aspecto que es necesario indicar es que, como se puede observar, la distribución de los elementos en el cuadro eléctrico real no coincide con la distribución de los mismos elementos en el esquema. Por ello, lo primero que vamos a hacer es identificar y relacionar cada símbolo del esquema con su componente real en el cuadro eléctrico. Así, el primer elemento que nos encontramos es la alimentación eléctrica, que en este caso se trata de una red trifásica con neutro y conductor de protección. Lo más habitual es que consista en una manguera de 5 conductores, es decir, 3 fases, neutro y conductor de protección. El siguiente elemento son los bornes de conexión de dicha alimentación eléctrica. Un interruptor diferencial tetrapolar, un interruptor automático magnetotérmico tripolar, un interruptor automático magnetotérmico bipolar, un disyuntor guardamotor, el cual cuenta con un contacto auxiliar normalmente abierto y un contacto auxiliar normalmente cerrado. Un contactor como elemento de conexión del motor eléctrico, que cuenta con contactos principales, bobina electromagnética y un contacto auxiliar normalmente abierto. En realidad, también cuenta con un contacto auxiliar normalmente cerrado, pero en este automatismo no se va a utilizar. Los bornes de conexión del motor eléctrico trifásico, 3 fases más conductor de protección y finalmente el motor eléctrico. Nótese en este punto que cada vez que tengamos que conectar eléctricamente un elemento que se encuentra fuera del cuadro eléctrico, debe hacerse a través del bornero que se ubica en la parte inferior del mismo. En la parte de mando encontramos un pulsador de emergencia tipo Z, un pulsador de paro, un pulsador de marcha, un piloto verde para indicar el funcionamiento del motor eléctrico y un piloto rojo para indicar el disparo del disyuntor guardamotor. Primero conectamos los 5 conductores de la manguera de alimentación, respetando los colores y el orden de las fases, a los 5 primeros bornes del bornero, tal y como muestra la imagen. A continuación, por la parte interior del cuadro, se conectan los bornes anteriores con los correspondientes terminales de entrada del interruptor diferencial. Es decir, utilizando un conductor azul, se unirá eléctricamente el borne número 2, de color azul, con el terminal de entrada, marcado con la letra N, del interruptor diferencial. Después, con un conductor marrón, se unirá el borne número 3, correspondiente a L1, con el terminal de entrada 1 del interruptor diferencial. De la misma manera, se procederá con las líneas L2 y L3, utilizando conductores negro y gris respectivamente. Seguidamente, conectamos los terminales de salida del interruptor diferencial con los correspondientes terminales de entrada del interruptor automático magnetotérmico tripolar, teniendo en cuenta que este último no tiene conexión para el neutro.
Para alimentar el circuito de mando, tomaremos la fase L3 y el neutro del interruptor diferencial. Realizamos primero la conexión del neutro. Para ello, conectamos el terminal de salida del diferencial correspondiente al neutro con el terminal homólogo de entrada del interruptor automático bipolar. Para realizar la conexión de la fase L3 con el interruptor automático bipolar, tenemos dos opciones. Como se puede observar, los terminales 6 del interruptor diferencial, el terminal 5 del interruptor automático tripolar y el terminal 1 del interruptor automático bipolar están conectados eléctricamente entre sí. Por lo tanto, podemos obtener la fase del terminal 6 del diferencial y conectarla con el terminal 1 del interruptor automático bipolar. O podemos obtener la fase del terminal 5 del interruptor automático tripolar y conectarlo con el terminal 1 del interruptor automático bipolar. Veremos cuál es la mejor opción a la hora de realizar el cableado. En la primera opción conectamos el terminal 6 del diferencial correspondiente a la fase L3 con el terminal de fase de entrada del interruptor automático bipolar. En la segunda opción conectamos el terminal 5 del interruptor automático tripolar con el terminal de fase de entrada del interruptor automático bipolar. Como se puede observar, en este caso resulta más corto y fácil el segundo recorrido y por lo tanto es el que haremos. A continuación conectaremos los terminales de salida del interruptor automático tripolar con los terminales de entrada correspondientes del disyuntor guardamotor, respetando la numeración. Igualmente procedemos a conectar los terminales de salida del disyuntor guardamotor con los terminales de entrada correspondientes a los contactos principales del contactor. Ahora conectamos los terminales de salida de los contactos principales del contactor con los bornes 6, 7 y 8. Finalmente, conectamos los bornes 6, 7 y 8 con las tres fases del motor eléctrico trifásico, respetando la numeración. Como el motor deberá quedar conectado al conductor de protección de la red de alimentación, debemos conectar dicho conductor desde el borne número 1 al borne número 9 y este último con el conductor de protección del motor eléctrico. Aquí concluye el cableado del circuito de fuerza.